Un saludo muy afectuoso nuevamente a todos mis amigos de Fuerza La Basoriana, a Megasidero, a Jorge Nicholson, a Juliet, Julia Martínez, a Luz 9721, a Caifán 234, a Bromoso Light, a Rafael Candelaria, a Víctor Recargado, a Alex Saile, a Alfonso Gutiérrez, amigo Alfonso Gutiérrez de México, al señor Max Baeza, a Jocelyn Guzmán también, a Nelson y a tantos amigos que comentan en este foro que pertenece a todos nosotros, a todos ustedes, que somos como una familia de gente reflexiva, de gente pensante, y eso nos caracteriza a todos nosotros, que tenemos el privilegio, la suerte que Dios nos haya dado un cerebro privilegiado a todos nosotros para poder analizar las cosas a profundidad y para darnos cuenta cuando nos quieren engañar, cuando nos están enseñando mentiras, falsedades, y ese cerebro que Dios nos ha dado, lamentablemente parece que no se los ha dado a todos, pero sí a una inmensa mayoría de personas, inclusive a testigos de Jehová que ahora son activos, tienen ese cerebro para pensar, y estoy seguro que cuando vean mis videos, o ya están viendo videos, se van a dar cuenta muy fácilmente que esta organización es falsa, esta organización de la Watchtower es una organización religiosa falsa, engañadora, mentirosa, que sean doctrinas antibíblicas que no se ajustan a la Biblia, doctrinas que tienen verdades con fecha de expiración, que se van cambiando con el tiempo con la excusa estúpida, antibíblica de una supuesta nueva luz más brillante, que se va haciendo más clara con el tiempo, sacando un texto bíblico fuera de contexto, de Proverbios 4:18, que nada tiene que ver con una luz más brillante de entendimiento bíblico o de comprensión bíblica, sino tiene que ver con la senda de los justos y los injustos, nada más. Nada de una nueva luz de comprensión que se va haciendo más clara con el tiempo. Es una forma de manipulación, de manipular las escrituras para poder hacer creer a ustedes, amigos de Jehová, que pueden, las doctrinas de la Watchtower pueden ser cambiadas y reemplazadas con otras doctrinas diferentes, con esta excusa falsa de una nueva luz más brillante. Ese es un engaño, una mentira, puesto que la verdad de Jesucristo a su debido tiempo no pueden ser verdades con fecha de expiración o que tienen fecha de caducidad que después se van reemplazando por otras luces diferentes. Eso ya lo sabemos todos nosotros, que eso no es posible, puesto que la verdad es siempre la verdad ayer, hoy, mañana y para siempre. No se puede decir que esta verdad la hemos entendido mejor y que ahora no es así, sino es todo lo opuesto. Eso no es dable, puesto que, según la Watchtower, ellos reciben el entendimiento de parte de Jesucristo como alimento a su debido tiempo, y que cuando ellos publican un alimento espiritual es a su debido tiempo, y por lo tanto es una verdad que Dios ha hecho ver al esclavo fiel y discreto. Entonces eso no permite ni da lugar a que después se cambie eso y se reemplace por otra luz diferente que deja la luz anterior, que fue supuestamente un alimento a su debido tiempo dado por Jesucristo, como una luz mentirosa por parte de Jesucristo. Eso no puede ser. No se puede aceptar cambios de doctrina que son dados a su debido tiempo, que se publican en la revista de Atalaya, en los libros como verdades a su debido tiempo, que es el momento para publicarlo como la verdad a su debido tiempo que Jesús ha hecho entender a su esclavo por medio del Espíritu Santo. Porque si se cambia y se reemplaza por otra luz diferente, entonces quiere decir que ese alimento que supuestamente dio Jesucristo fue un alimento falso, crudo, que no debió darse porque no era su debido tiempo. Ese es el punto que yo siempre he discutido. Bueno, hace unos días subí un video muy interesante mostrando cómo la Watchtower se hizo harikiri ella misma con el juez Rutherford, cuando el juez Rutherford, representando a la sociedad Watchtower como presidente de ella, tuvo el desliz de publicar en el libro Luz, tomo 2 de 1930, que un falso profeta es aquel que no representa a Jehová, que está formando parte de la organización de Satanás el diablo, y como es así que el falso profeta come en la mesa de demonios, no puede representar jamás a Jehová Dios, y cuando su profecía no se cumple,
ese hecho por sí solo lo convierte a ese personaje en un falso profeta. Y así demostré cómo el juez Rutherford se autocalificó él mismo como una persona que no representaba a Jehová ni sus propósitos, ni daba las verdades de Jehová tampoco a los domésticos, como aquel esclavo nominado en 1919 junto con otros como él, directores los más capaces, para un alimento que al final resultó ser una profecía falsa de un Armagedón para el otoño de 1925, anunciando que los antiguos patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad, iban a resucitar en cualquier momento para habitar la tierra en perfección humana, en un paraíso restaurado. Eso quedó demostrado que entonces el mismo señor Rutherford, por su propia boca, se condenó a sí mismo, diciendo que el falso profeta es aquel que no representa a Jehová ni sus objetivos de Dios, ni los propósitos de Dios, sino que el falso profeta es un sirviente de Satanás, el diablo, que forma parte de su organización, y por ese hecho que no se haya cumplido su profecía falsa, lo catapulta a ese personaje, a ese dador de esa profecía, como un falso profeta. Y eso justamente fue lo que hizo el juez Rutherford en 1918 al anunciar con bombos y platillos por 7 largos años, desde 1918 hasta 1925, que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina para el otoño de 1925 y que millones de personas que vivían en ese entonces jamás morirían, puesto que si se convertían en estudiantes internacionales de la Biblia dentro de la sociedad Watchtower, podrían salvarse y pasar vivos ese Armagedón venidero para el otoño de 1925. Cuando llegó 1925, no os sucedió nada en absoluto, y hasta ahora no han resucitado los patriarcas, esos hombres fieles de la precristiandad, después de casi 80 años que se diera o 90 años que se diera este anuncio de van a ser casi 96 años que se dio este discurso de millones que ahora viven jamás morirán, van a ser casi un siglo, y hasta ahora no han resucitado los patriarcas. Entonces el juez Rutherford se olvidó que él estuvo dando profecías falsas, y él fue que se convirtió en un instrumento de Satanás, que él no servía a los propósitos de Jehová ni sus objetivos divinos de Dios, sino que por el contrario, el hecho por sí que no se cumpliera la profecía indicaba que él era un falso profeta, que Jesús ya nos había advertido que aparecerían en los últimos días, y que ese era el juez Rutherford entre tantos falsos profetas que ha existido en la humanidad, y que él demostró que él era uno de tantos esos falsos profetas que justamente la Biblia nos había advertido que aparecerían en los últimos días, y lo catapultó como un falso profeta. Ese video ha gustado mucho, tengo unas calificaciones que ha gustado muy grande, y eso indica que ese video ha sorprendido a muchos de Jehová, como el juez Rutherford se calificó a sí mismo en ese libro Luz, tomo 2, de 1930, tal como mostré en ese video. Bueno, como estos videos son interesantes y son siempre sorprendentes, a veces los tíos de Jehová que ven mis videos, inclusive mis compañeros de Fuerza Nacional, se quedan también sorprendidos de cosas que ellos se habían imaginado. Como me dice Alex Eiler, me dice: oye Franco, qué buen análisis que acabas de dar en este video, de cómo el juez Rutherford se autocalificó de un falso profeta sin darse cuenta. Dice: qué buen análisis, excelente. Me dice: bueno, vamos a darles otra nueva sorpresa para que ustedes se animen y les guste ver mis videos, pues, porque a mí me gusta mostrar las pruebas, me gusta mostrar la literatura, para que no quede solamente en palabras, sino mostrar las pruebas, para que ustedes puedan ver en la pantalla, les hago ver la revista y el libro, para cotejar qué es lo que decía la Watchtower y cómo se contradice ella misma se contradice. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, amigos, que se halla en este libro. Fíjense ustedes, este libro se llama This Means Everlasting Life. This Means Everlasting Life. Esto significa vida eterna. Está en inglés, porque no lo tengo en español. En esa época
Este libro me regaló una misionera norteamericana que se llamaba Frances Good. Frances Good. Tantos años que me lo regaló Frances Good. Este libro fue publicado por la sociedad Watchtower y lo vamos a ver acá. ¿Cuándo fue publicado este libro? Si no me equivoco, dice 1950. Dice Watchtower Bible and Tract Society. Es un libro de la Watchtower. Y yo quería mostrarles una enseñanza que da acá la sociedad Watchtower. Lo voy a traducir para ustedes para que se den cuenta cómo son de mentirosos estos sátrapas del cuerpo gobernante de esa oportunidad. ¿Cómo se puede descubrir la mentira cuando no es la verdad? Y yo les voy a mostrar a ustedes, que todos ustedes que me están viendo, cómo esta organización es falsa. Y si hay un testigo de Jehová que me está viendo, va a darse cuenta que esto no es ningún odio, ni que tenga una animosidad, que es un odio de los apóstatas. Esas son excusas que hacen los testigos de Jehová para no querer ver. Quieren tapar sus ojos y dicen, no, eso es una acusación falsa que hacen los apóstatas. Y no quieren a reconocer que hay algo que no anda bien de parte de la Watchtower, de sus enseñanzas, que sus enseñanzas son falsas, y como no lo quieren reconocer, lo único que les queda decir, no puede ser, esa es una calumnia de los apóstatas, son medias verdades de los apóstatas. Y voy a explicarles, al igual como hice con el video anterior, donde mostré cómo Rutherford se hundía él mismo, ahora voy a mostrar cómo la Watchtower enseña algo que después con el tiempo uno se da cuenta, cuando hace un análisis del pasado de la Watchtower, de sus enseñanzas del pasado, se dan cuenta ustedes que lo que la Watchtower enseña acá en 1950 no es compatible con lo que se enseñaba, qué sé yo, 20 años antes. Y vamos a demostrar esto, y que estoy seguro que les va a encantar. No es muy largo el video, sino quiero ir al punto. Les voy a mostrar a ustedes esta página y se la voy a traducir a todos ustedes porque está en inglés, pero es una parte breve. Y aquí vamos a ver, voy a acercar esto lo máximo posible. Lo pongo así para poder mostrarlo. Aquí está la página 220. Vamos a acercarlo lo máximo posible porque voy a traducir esta parte que está acá. Desde 1914, el Cristo ya presente ha estado poniendo las evidencias de la manifestación de su segunda presencia o parucía para que sea discernible y comprensible a los hombres en todas partes. El remanente ungido de los fieles discípulos de Cristo y una creciente multitud de personas de buena voluntad están discerniendo su segunda presencia iluminadora. Ellos, a su vez, lo están publicando aún a otros para que sus ojos se abran para poder verlo. Claro, para poder verlo con los ojos del entendimiento espiritual, que Jesús ya está presente y ha retornado a la tierra por segunda vez en una manifestación invisible con una parucía invisible, solo discernible con los ojos de entendimiento espiritual que permite ver que Jesús arribó en 1914 en su reino y que está con nosotros ya, y eso solo se puede entender con los ojos de entendimiento espiritual, con los ojos de entendimiento figurado. Y esto ha sido el entendimiento que ha tenido el remanente ungido y otros fieles discípulos, testigos de Jehová,
discípulos estudiantes de la Biblia que han tenido esa luz iluminadora en sus ojos para poder entender que Jesús está presente desde 1914, y estos a la vez lo están haciendo saber a otras personas de buena voluntad para que ellos abran sus ojos de entendimiento espiritual y también puedan verlo y entenderlo, que Jesús ya está presente desde 1914. Como hemos visto, queridos amigos, la Watchtower dice muy claramente que en 1914, y lo dice acá muy claramente, dice que Jesús está presente desde 1914 y que Jesús ha estado haciendo todo su esfuerzo para que esto se haga evidente al mundo, ¿no? Que su segunda parucía invisible o su segunda venida ya aconteció en 1914, que su segunda venida había ocurrido en 1914 con su parucía invisible, dirigiendo su atención a los asuntos de la tierra, y Jesús retornó por segunda vez en ese año, que no había nada para el futuro de su venida después de 1914, que ya Jesús estaba aquí, que había vuelto, y que la palabra parucía no significaba que Jesús estaba por venir en el futuro, ni que había prometido venir, ni que estaba en camino, etcétera, etcétera, sino que ya Jesús estaba aquí, que había retornado, y que su retorno significó el inicio de su segunda presencia o parucía invisible. Entonces, es decir, que Jesús retornó por segunda vez por medio de una presencia invisible, una parucía invisible, que significó que Jesús dirigió su atención a los asuntos de la tierra desde los cielos, y que eso fue entendido por el resto ungido aún vivientes en la tierra en ese año con los ojos de entendimiento espiritual, y también fue entendido por los estudiantes internacionales de la Biblia que tenían ojos de entendimiento para comprender eso. Y continúa diciendo, como hemos visto muy claramente este artículo, que este resto ungido y mucha gente de buena voluntad en la tierra que aman a Dios y a Jesucristo han hecho una labor de hacer comprender a la gente de todo el mundo que Jesús está presente desde 1914, en vista que no se ha visto en forma física venir. Este resto ungido, junto con los estudiantes de la Biblia de 1914, se han esforzado, dice acá muy claramente, en hacer y quitar la ceguera, o hacer que la gente del mundo en general puedan ver con esos ojos de entendimiento figurado que Jesús retornó en 1914 y inició su parucía invisible en ese mismo año, cuando fue finalmente establecido el reino y se dio inicio al reino. Jesús entronizado como rey, y se sentó sobre su glorioso trono de gloria del cielo para juzgar a los malvados sobre sus enemigos. Esto lo dice muy claramente este artículo de este libro en la página 222, y para tenerlo bien presente, bien presente, vamos a volver a leerlo para que ustedes concéntrense, por favor, bien lo que dice este párrafo 11 de la página 222, por favor, concéntrense bien profundamente. Y dice así: desde 1914, el Cristo ya presente ha estado poniendo las evidencias de la manifestación de su segunda presencia o parucía para que sea discernible y comprensible a los hombres en todas partes. El remanente ungido de los fieles discípulos de Cristo y una creciente multitud de personas de buena voluntad están discerniendo su segunda presencia iluminadora. Ellos, a su vez, lo están publicando aún a otros para que sus ojos se abran para poder verlo. Claro, para poder verlo con los ojos del entendimiento espiritual, que Jesús ya está presente. Se lo voy a poner para que lo tengan bien grabado en su mente, como la Watchtower dice
que en 1914, desde 1914, este resto ungido aún vivos en la tierra, que forma el esclavo fiel y discreto, al menos hasta ese momento se creía que el esclavo fiel y discreto eran ese resto ungido, era 144.000 y quedaba un resto ungido vivos aún en la tierra, un resto ungido aún vivo. Dice pues que desde 1914, cuando fue comprendido y entendido con los ojos de entendimiento figurativo, figurado, espiritual, que Jesús ya había venido por segunda vez en el año 1914 con su parucía invisible, o sea, vino en forma espiritual, en forma invisible, y se sentó sobre su trono de gloria para juzgar, y el reino fue establecido con su segunda venida en 1914, cuando inició su segunda presencia invisible, cuando Jesús volvió por segunda vez en una forma invisible, en una forma de presencia invisible, y que desde los cielos estaba dirigiendo los asuntos de la tierra desde 1914 para juzgar a los malvados y hacer la separación de ovejas y cabras en 1914 en adelante, como se enseñaba en este libro, y que ya no había nada que esperar de Jesús para el futuro, que él iba a volver otra vez para después de 1914, sino que ya Jesús estaba aquí, que había vuelto y que había visto la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria. Y la UAS ahora enseñaba que esa señal de Mateo 24:30, que ahora se dice que va a cumplirse en el futuro, se había cumplido en 1914, cuando Jesús vino en la nube del cielo, con la señal de él, viniendo en la nube del cielo con gran poder y gloria, y con todos sus ángeles con él. Y que la UAS decía que eso se había cumplido en 1914, y que ya no había nada de eso para el futuro, ya todo había culminado en 1914, Jesús había retornado en la nube del cielo con todo poder y gloria, y se vio al Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria. Y la UAS decía que esa señal en el cielo, que habla Mateo 24:30, se refería a que esa señal era justamente en el cielo, porque significaba esa señal que el reino ya se había establecido en el cielo, y esa era la señal para la Watchtower, que la señal era el reino establecido en el cielo, porque decía pues, y se verá al Hijo del Hombre en el cielo. Entonces la Watchtower dice pues que ese texto de Mateo 24:30 se refiere a que esa señal era justamente en el cielo, cuando se estableció el reino y se dio inicio al reino milenario en 1914. Y que cuando se habla que Jesús se debe venir con todo poder y gloria, y se sentó sobre su glorioso trono de gloria, eso ocurrió en 1914, cuando Jesús se transfirió al reino establecido en el cielo en 1914, y se sentó sobre su glorioso trono con todo poder y gloria y con todos sus ángeles. Y que no era que venía a la tierra, sino que Jesús se había sentado en su trono glorioso del cielo, y que ahí se había cumplido ese texto de Mateo 24:30, cuando dice, y luego se verá al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con todo poder y gloria. Y la UAS decía que esa interpretación de esa señal del Hijo del Hombre, esa señal era el mismo Jesucristo en el cielo, estableciendo, dando inicio a su reino milenario de Dios, en el cielo, sentándose en su trono de gloria, puesto que llegó a su trono con todo poder y gloria, con todos sus ángeles, y se sentó sobre su glorioso trono en el cielo. Y esa era la enseñanza, que la señal referida en Mateo 24:30 era justamente Jesús en su reino, el reino establecido en el cielo, y esa era la señal que supuestamente entendieron por los ojos de entendimiento espiritual todos los ungidos y los estudiantes de la Biblia de aquel entonces, que Jesús ya había retornado en esa nube del cielo con poder y gloria, y que esa señal que habla Mateo 24:30 ya se había cumplido en 1914, puesto que esa señal era Jesús en su reino, que la señal era justamente el reino establecido en 1914, y así se llama la Watchtower en este libro. Entonces Jesús estableció su reino en 1914, y se cumplió el texto de Mateo 24:30, cuando se vio el Hijo del Hombre viniendo de la nube del cielo con todo poder y gloria, y se sentó sobre su grueso trono. Y eso estaba referido al que el reino se había establecido en el cielo, y Jesús vino con todos sus ángeles y se sentó en su grueso trono de gloria para hacer el juicio desde los cielos, y que eso indicó que el reino fue establecido y se dio inicio en 1914. Entonces el texto de Mateo 24:30, que ahora se enseña que va a ser en el futuro, cuando Jesús vuelva por una vez en la nube del cielo con todo poder y gloria, la UAS está enseñando que eso ya se había cumplido en 1914,
y que Jesús se sentó sobre su glorioso trono del cielo en su reino, con todos sus ángeles con él, y esa señal que habla Mateo 24:30 era justamente la comprensión y el entendimiento de que esa señal era el reino mismo que se había establecido en el cielo, puesto que dice que será la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y como era en el cielo, era el reino establecido en el cielo que se dio inicio en 1914. Y así se llama la Watchtower. Esa era la doctrina de la Watchtower. Que el texto de Mateo 24:30, señores, que ahora está para el futuro, cuando se verá el Hijo del Hombre viniendo en nube del cielo con todo poder y gloria, hasta esa época se creía que eso ya se había cumplido todo en 1914 y que Jesús retornó por segunda vez en 1914, totalmente se cumplió todo el círculo y Jesús volvió. Por eso en el libro que mostré en un video que se llama Sea Dios Verás, la Watchtower enseñaba categóricamente que la parucía mencionada en Mateo 24:3, que le preguntan a Jesús, dinos qué señal habrá de tu presencia y el final del sistema de cosas. La Watchtower decía que esa palabra parucía, o que aparece en griego en el Mateo 24:3, significaba presencia invisible y que indicaba que Jesús ya estaba aquí, que había vuelto en forma invisible y que no había nada que esperar de él para el futuro como una venida para su juicio final, que Jesús ya había vuelto por segunda vez en 1914 y se había establecido el reino con su parucía invisible. Y Jesús estaba aquí, había retornado por segunda vez tal como él había profetizado. Y que la palabra parucía no significaba que se había dado inicio a al retorno de Jesús, de una presencia invisible de Jesús que había comenzado recién, que Jesús estaba arribando por el futuro. No, se decía muy claramente que Jesús ya había arribado con su parucía invisible, es decir, que Jesús volvió por segunda vez por medio de una presencia invisible que solamente fue compartida con los ojos de entendimiento espiritual, y que Jesús estaba en los cielos dirigiendo su atención a los asuntos de la tierra y haciendo ese juicio las naciones, las ovejas de cabras en 1914, por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra en forma espiritual, por medio de una presencia invisible, y que se dio inicio en 1914 eso, su segunda venida, viene Jesús en forma espiritual, invisible, que solamente se podía entender con los ojos de entendimiento espiritual que tenían los ungidos de ese entonces, el resto ungido, y los estudiantes de la Biblia de aquel entonces que tenían ojos de entendimiento para comprender eso. Y dice este libro que los ungidos que vivían en ese entonces tuvieron la labor junto con las personas de buena voluntad que llegaron a entender eso, que Jesús estaba presente desde 1914, que estos ungidos junto con los estudiantes de la Biblia de aquel entonces se esforzaron en hacer conocer y publicitar a todas las naciones para que logren entender y abrieran sus ojos para que puedan ver entre comillas, en forma figurada, pudieran ver, o sea, comprender con los ojos de entendimiento espiritual que Jesús ya estaba presente desde 1914 y que había retornado Jesús, aunque físicamente no lo veían venir, no los vieron ellos, pero tenían que hacerse entender, y los ungidos de ese entonces se esforzaron, dice esto, junto con la gente de buena voluntad que lograron entender eso, que eran los estudiantes de la Biblia en aquel entonces, que se dedicaron a predicar eso a las naciones para que ellos también pudieran poder ver, o sea, la gente de las naciones pudieran ver con los ojos de entendimiento espiritual que efectivamente Jesús ya había retornado por segunda vez en forma espiritual, en forma invisible, con una parucía, una presencia invisible en 1914, fecha en la cual Jesús retornó por segunda vez y dio inicio a su segunda venida invisible o por sí invisible en ese año, y que ya no había nada que esperar para el futuro. No significaba parucía, no significaba que Jesús iba a venir en el futuro después, ni que había prometido que iba a venir, ni que estaba en camino para venir, y que sino que todo lo contrario, que él ya estaba aquí y estaba presente. Pero acá viene la gran pregunta. La Watchtower en este libro de 1950 nos dice que desde 1914, cuando Jesús se hizo presente, Jesús mismo ha hecho todo el esfuerzo para hacer entender supuestamente a su pueblo y a las naciones que Él ya está presente acá en la tierra de 1914, y que ya retornó, y que para ello está usando a los ungidos que estaban vivos en aquel entonces para que hicieran comprender eso, junto con los estudiantes de la Biblia, a las naciones que dejaran de estar ciegos y pudieran ver con los ojos de entendimiento espiritual que efectivamente Jesús retornó por segunda vez en 1914 en forma espiritual, en forma invisible, con una presencia invisible.
Y Jesús ya había culminado definitivamente su segunda venida, indicado en Mateo 24:30, por el cual la señal del Hijo del Hombre sería del cielo, significaba que esa señal del cielo era justamente su reino establecido. Esa era la señal, dice este libro, que era Jesús sentado en su reino, que se dio inicio en ese año cuando fue entronizado como rey y comenzó a juzgar a sus enemigos. Y ahí se fue la enseñanza, que el texto de Mateo 24:30, que ahora es para el futuro, se había cumplido totalmente en 1914. Y que los ungidos de aquel entonces, junto con las personas de buena voluntad que amaban a Dios, se esforzaron para ayudar a comprender a las demás, a todas las naciones, a todas las personas del mundo, dice de todas partes, que Jesús ya estaba presente en forma invisible y que había retornado a la tierra por segunda vez por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra en forma, digamos, desde los cielos a la tierra, y que esa venida de Jesús hacia la tierra no era que Jesús había venido a pisar la tierra, sino que desde los cielos estaba dirigiendo sus asuntos a través desde los cielos a la tierra, y así hacía el juicio de Dios. Y que los ungidos de aquel entonces se esforzaron y entendieron eso. Ellos fueron los primeros a entender que Jesús estaba presente en 1914 y que había retornado por segunda vez, y que esos ungidos se preocuparon y se esforzaron junto con las personas de buena voluntad de ese entonces, que también llegaron a comprender efectivamente que Jesús había retornado en forma invisible, para que ayudaran a entender a las demás personas del mundo que Jesús, que dejaran de estar ciegos y que tuvieran esos ojos de entendimiento espiritual, de esos ojos de entendimiento figurativo, para que ellos también lo tuvieran y pudieran aceptar y comprender que efectivamente Jesús había retornado en forma visible en 1914 para hacer el juicio. Desde los cielos se había sentado sobre su trono, y además deben entender que el reino se había iniciado en 1914. Esto es lo que decía este libro, tal como lo he repetido, se lo he hecho leer 2 veces a ustedes para que lo graben bien. Ahora viene aquí lo interesante. Ahora viene lo interesante. Voy a mostrar a ustedes que esta religión es mentirosa. No tienen vergüenza de mentir, de contar cuentos de hadas en este libro, contar cuentos de hadas, mitos, falsedades, y poner cualquier cosa para hacer entender y decir a ustedes, engañarlos diciendo que ya los ungidos de ese entonces tuvieron ojos de entendimiento y comprendieron que Jesús había retornado por segunda vez en 1914 en forma invisible, y que estaba en los cielos dirigiendo su atención en los asuntos de la tierra, y que eso fue entendido con los ojos figurativos o ojos figurados, ojos de entendimiento espiritual, que no había Jesús venido a la tierra físicamente, por eso nadie lo había podido ver a Jesús venir, pero que Jesús ya había retornado y que faltaba solamente comprenderlo con los ojos de entendimiento espiritual, entendiendo las cosas, que Jesús efectivamente en 1914 había terminado los tiempos de los gentiles, y que ya Jesús había tomado lugar como el único gobernante del mundo en su trono celestial como rey. Yo voy a probar a ustedes que lo que la UASTA publicó acá como una verdad en este libro titulado "Esto significa vida eterna", "This means everlasting life", fue una mentira. Una mentira. Porque acá dice que los ungidos tuvieron ojos de entendimiento en 1914 para darse cuenta de que Jesús ya estaba presente, que había retornado por segunda vez, y que estaba dirigiendo su atención a los de la tierra desde su trono celestial, sentado en su trono celestial, establecido en 1914 en su reino, y que estaba haciendo la obra de separación de ovejas y cabras, y comenzando la resurrección de sus ungidos en 1918. Voy a mostrar que esto es una mentira, muy sencillamente. Ahora quiero mostrarles a ustedes el siguiente libro. Por favor, presten atención. Y bien, amigos, aquí tenemos el libro titulado Profecía, escrito por el juez Rutherford en el año 1929. Es decir, 15 años después del año 1914. 15 años después de 1914. Es decir, en 1929. Aquí aparece pues Joseph Franklin Rutherford, libro Profecía, en español. Publicadores Watchtower Bible and Tract Society, la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, como se conocía en ese entonces a los Testigos de Jehová.
¿Cuándo fue escrito? Aquí lo podemos ver muy claramente, queridos amigos. Vamos a acercarlo un poco para poder cerciorarnos de la fecha que fue publicado este libro. Y aquí dice, copyrighted 1929 por Joseph Franklin Rutherford. Está muy claramente, se puede ver mejor así a esta altura. Vamos a ponerlo. Copyrighted 1929 por el juez Joseph Franklin Rutherford. Derechos reservados 1929. Hecho en Estados Unidos. Quiero leerles a ustedes la página la página 72 de este libro. Nos vamos a la página, ahí me pasé, vamos a poner la página 72 para ver en qué consiste la mentira. Y acá encontramos algo muy curioso, pues. Fíjense lo que dice la página 72 el juez Rutherford. La prueba bíblica es al efecto de que la segunda presencia de Cristo comenzó en 1874. Vuelvo a repetir. La prueba bíblica es al efecto de que la segunda presencia de Cristo comenzó en 1874. Bueno, como ustedes han visto, queridos amigos, acá este libro Profecía de 1930, nos dice otra cosa diferente. Este libro de 1929 nos dice otra cosa diferente. Nos dice que la presencia de Jesús, el inicio de su segunda parucía invisible, o el inicio de su segunda venida invisible, o el inicio de su segunda presencia invisible, o retorno invisible, no fue en 1914. Se nos dice que fue en 1874. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si es cierto que los ungidos de ese entonces comprendieron y anduvieron predicando a las naciones para que también tuvieran ojos de entendimiento, para que entendieran que Jesús había iniciado su segunda venida invisible o parucía invisible en 1914, ¿por qué entonces en este libro titulado Profecía, escrito por el mismo juez Rutherford, comienza a decir que la segunda presencia invisible, o segundo retorno invisible, o segunda venida invisible de Jesús, o segunda parucía invisible de Jesús, había iniciado en 1874? ¿Cómo? ¿No es que ellos tuvieron ojos de entendimiento y que ellos entendieron que Jesús ya estaba presente y había iniciado su segunda parucía invisible en 1914? ¿Por qué el juez Rutherford tendría que decir en este libro escrito en 1929 que Jesús inició su segunda parucía invisible, o su segunda venida invisible, o segunda parucía invisible, como se quiere llamar, en 1874? ¿Por qué tendría que decir eso el juez Rutherford o la ciudad Watchtower con todos sus ungidos, publicar este artículo, si ellos tuvieron ojos de entendimiento en 1914 y entendieron que la fecha fue de su segunda venida o presencia invisible, o el inicio de su segunda venida invisible fue en 1914? ¿Cómo se puede explicar esta contradicción? Eso indica que lo que se dijo en este libro es una falsedad, puesto que los hechos históricos, cuando uno toma la literatura después de 1914, vemos después de casi 16 años después del año 1914, la ciudad de Watchtower seguía creyendo e insistiendo que la segunda parucía invisible de Jesús, o la segunda venida invisible de Jesús, se había iniciado en 1874. Entonces, la Watchtower mintió en este libro, diciendo que los ungidos comenzaron una obra de predicación para hacer saber a las naciones, a las personas de todo el mundo, para que tuvieran ojos de entendimiento figurativo también y pudieran comprender que Jesús ya había iniciado su segunda venida invisible, o su segundo retorno invisible, o su segunda parucía invisible en 1914. Entonces eso fue una mentira, porque hasta ese momento no tenían ni la mínima idea los estudiantes de la Biblia y los ungidos de aquel entonces que vivían en 1914, no tenían ni siquiera remota idea que el inicio de la segunda venida de Jesús se había iniciado en 1914, sino todo lo contrario, en 1874. Esto demuestra que esta organización de la Watchtower no tiene escrúpulos en mentir, pero aquí me tienen a mí para mostrar la contradicción, que lo que publicaron acá
diciendo que los ungidos de aquel entonces que tuvieron ojos de entendimiento pudieron comprender que en 1914 Jesús había iniciado su segunda venida invisible, el segundo arribo invisible, o inicio de segunda parucía invisible, y que retornó por segunda vez en aquel año, fue una mentira, puesto como ya dije, en este año 1914, los estudiantes de la Biblia no tienen ni la remota idea que la fecha de la segunda venida de Jesús, o la segunda parucía invisible de Jesús, o el inicio de su segunda venida invisible, o el inicio de la segunda parucía invisible, había comenzado en 1914. Ni idea de eso, sino que había sido en 1874. Y como ya también probé con otro video que acabo de subir, el anterior a este que estoy subiendo, mostré que la UA estaba recién, en 1943, cuando publica su libro, titulado La verdad os hará libres, escrito en 1943. En este libro, La verdad os hará libres, la UA reconoce que cometió un error en la cronología de la época de los jueces, hizo una corrección de 40 años que llevó el fin de los 6.000 años de la historia humana a la década de los años 70, y ese error de 40 años trasladó la parucía o la segunda venida invisible de Jesús de 1874, le sumó 40 años para corregir el error y lo cambió a 1914, recién en 1943. Entonces, ¿cómo es verdad entonces que si recién en 1943 se reconoce el año de 1914 como la fecha correcta de la segunda venida invisible de Jesús, su segunda parucía invisible, o el inicio de la segunda parucía invisible, el inicio de del retorno invisible, de la segunda venida invisible de Jesús en 1914, y recién se reconoce eso en 1943, ¿cómo es verdad entonces lo que dice este libro? Que los estudiantes de la Biblia y los ungidos de ese entonces, en 1914, comenzaron a predicar a las naciones para que abrieran sus ojos y pudieran comprender que Jesús ya había iniciado su segunda venida invisible, por ser invisible, en 1914, cuando no tenían ni la remota idea de eso, puesto que recién en 1943 se cambia la segunda venida de Jesús, su segunda venida invisible, por ser invisible, de 1974 a 1914. Entonces eso demuestra que lo que dice la Watchtower acá, que los ungidos de aquel entonces entendieron que Jesús ya estaba presente de 1914, y que se dedicaron a predicarle eso a las naciones, es una mentira, porque no tenían ni remota idea de eso. Esta religión de la Watchtower es una religión falsa, mentirosa, engañadora, y esto lo he probado fehacientemente sacando de la literatura de la Watchtower, que la Watchtower no tiene ni idea en 1914, ni los estudiantes de la Biblia, ni los ungidos, ni la remota idea que ellos tuvieron ojos de entendimiento para comprender que Jesús ya estaba presente desde 1914, sino era todo lo contrario. Tenían completamente seguro en su mente que Jesús ya había iniciado su segunda venida invisible, su presencia invisible, en 1874, y en 1914 todavía siguen creyendo en eso, que la fecha era 1974 y no 1914. Entonces esto demuestra que esta religión es mentirosa, y como dice la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7, una religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y esto acá enseñan mentiras. Y esa es su característica de esta religión, falsa, mentirosa y engañadora. Espero, amigos del foro y te digo, Jehová, que me están viendo, que con estas evidencias contundentes se den cuenta que ustedes no pueden creer una religión falsa que enseña mentiras, falsedades, que son fácilmente desenmascarables haciendo una pequeña investigación y un contraste entre lo que enseñaba en este libro de 1950 y lo que enseñaba en el libro Profecía de 1930. Les agradezco mucho su atención, amigos, y será hasta la próxima oportunidad. Un afectuoso abrazo a todos mis amigos de Fuerza de la Soriana. Muchas gracias.